Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este martes 2 de mayo. Quiero comentarles que esta mañana me encuentro muy bien acompañada de la analista de Juventudes de Crisia Marín, con quien también estaremos abordando temas importantes referente a ayer, 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, y por supuesto temas importantes a nivel de país. Crisia, un placer tenerte nuevamente en el set con nosotros. Bienvenida. Hola, muchísimo gusto. Me encanta estar por aquí de nuevo, ya soy amiga del canal. Exacto. Entonces, pues, mucho gusto. Excelente, mira, ya que estamos conversando que este pasado lunes fue el Día Internacional de la Clase Trabajadora, ¿qué opinas tú sobre la importancia de una clase trabajadora organizada y que pueda manifestarse para exigir sus derechos? Considero que es algo muy importante, ya que es parte de los derechos humanos, de los derechos de la persona. Uno, tener un trabajo digno, el trabajo dignifica al hombre, y al mismo tiempo que se le respeten ciertas cosas en el trabajo, una jornada no superior a 8 horas, prestaciones laborales, derecho a incapacidad, porque las personas también debemos de cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, todo ese entramado de cosas debe ser respetado por el patrono, debe ser respetado por la estructura de trabajo. Entonces, considero de que sí es algo bastante importante o menester también que las personas estén organizadas, tengan un sindicato, tengan un comité donde puedan ponerse de acuerdo. Mira, ese derecho a la libre expresión también. Exactamente, que no sea un patrono opresor de no, yo no quiero que estén diciendo esto, yo no quiero que hagan esto, porque eso es totalmente incorrecto. De hecho, es hasta denunciable. Si alguna persona está pasando por esto, pues pueden denunciarlo al Ministerio de Trabajo. Entonces, sí, realmente es bastante menester y es algo bastante recomendable. Ok. ¿Consideras en la actualidad que hay un cambio, es decir, para respetar los derechos de los trabajadores? ¿Están realizando meramente el trabajo, el ministerio, de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes, por qué no, también de los trabajadores? ¿O siempre se ve esa brecha donde hay un sistema que no es equilibrado? Realmente yo considero que de unos años para acá hemos tenido algo bastante equilibrado. No se nota tanto la brecha. Muchas personas hablan de hecho de brecha salarial de género, y es que realmente no existe una brecha salarial de género como tal. Lo que pasa es que hay que revisar bien, hay que tener mucho cuidado con las estadísticas. No es lo mismo comparar un ingeniero y una ingeniera que realmente ganan lo mismo de ley, tienen que ganar lo mismo si están en la misma empresa. Pero si de repente comparamos el salario de un ingeniero con una ama de casa, obviamente va a haber una brecha grande, porque no es el mismo oficio o profesión. Realmente se desempeñan en lugares y tareas diferentes. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero realmente hay una igualdad bastante grande, una igualdad de derechos, hay una igualdad de deberes dentro de una empresa, porque varían de empresa a empresa. Entonces considero de que hemos avanzado bastante en eso. Hay un poquito de trabajo todavía, porque nada es perfecto, pero realmente sí ha habido bastante avance. Ok, Crisia, realmente a lo largo de estos años atrás se han creado diversas instituciones, diversas entidades que están velando por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Estamos hablando de sindicalistas, estamos hablando de organizaciones. ¿Será que realmente la población trabajadora se aboca a esas instituciones o todavía tienen ese temor de tener la mentalidad de que un sindicato nada más es tirar piedras, es pelear? Todavía hay bastante como decirlo, ese mito, ese tabú de que los sindicatos son bochinches, son desorden, pero realmente no. Un sindicato es ese comité o esa organización donde un trabajador puede abocarse cuando se le están violentando sus derechos.
A veces los sindicatos pueden ser contraproducentes, por ejemplo en el gremio de los call centers. Los call centers no les permiten tener sindicatos, si tienen sindicato van despedidos y ese tipo de cuestiones. Entonces vemos de que allí es una de las áreas donde deberíamos avanzar. Y también vemos un gran problema porque vemos que los call centeros de repente son explotados, no tienen a quién acudir, si se quejan con el patrón pues entonces los despiden y ese tipo de horarios cuestiones. Extenuantes. Horarios horribles. Ve, ahí es otra falta a los derechos del trabajador, o sea, turnos de 12 horas, de 13 horas, entonces es bastante, no los dejan ir al baño, no los dejan comer a gusto, entonces ese tipo de cuestiones de explotación laboral, no dejarlos tener un sindicato y ver a los sindicatos como algo malo, como razón de despido, pues entonces es algo sumamente negativo. Si hablamos dentro de las violaciones más comunes a los derechos de los trabajadores, ¿cuáles siguen siendo prioridad acá en el país? Que tú digas, siempre se siguen violentando en esa parte, siempre están siendo explotados. ¿Qué es lo más común que un salvadoreño trabajador sufre? Creo que lo más común son el exceso de horas de trabajo, que de repente a uno le digan las horas extra, hay que hacer horas extra y no se las pagan. O sea, no se las pagan con dinero, sino que de repente les dicen te puedes agarrar tiempo o algo así, pero considero de que debe de ser pagada con dinero. Otras cosas es que de repente tienen alguna urgencia y no les quieren dar la incapacidad. No les quieren dar la incapacidad, no les quieren de repente pagar, hacen descuentos de planilla. Por ejemplo, también abordando de nuevo el tema de los call centers, a veces cuando entran en la segunda quincena no les pagan. Entonces, este tipo de violaciones como la falta de pago y la explotación en cuanto a horas de trabajo es bastante común y hay que trabajarlo también. Crisia, hacemos un breve paréntesis y quiero comentarte cómo se ve también la situación de las mujeres. Tenemos entendido sobre la nueva ley Nacer con Cariño que es importante también cuidar a un bebé desde el seno maternal. ¿Cómo se ve esa postura? ¿Estamos avanzando? ¿Se le está dando la prioridad realmente a una mujer que recién ha dado a luz? Sabemos la situación delicada que es, aunque muchos siempre decimos es normal en mujeres, pero realmente es un proceso delicado, es un proceso que necesita las atenciones necesarias. ¿Cómo se está viendo en el sector laboral? Exactamente. Bueno, pues yo lo veo bastante bien. He visto, mi mamá es enfermera, entonces se ve bastante. He hablado bastantes cosas con ella. He visto también tengo amigas que han tenido a su bebé hace poco. Un trato diferente, ¿te has comentado sobre un trato diferente? Sí, antes cuentan, por ejemplo, mi mamá cuando me tuvo a mí, contaba de que, o sea, solamente, o sea, tenía que trabajar hasta el último día después. El parto y después solo le daban 2 meses. Con dolores y con esa molestia ya que está a punto de tener un bebé. Sí, no puede ni caminar, ya es del sueño, del cansancio y todo eso, no. Pero ahora, desde que están como en el 8º mes, 7º, 8º mes, ya les dan el descanso, ya pueden pasar en su casa, luego no tienen pueden a su ser bebé. despedidas, es algo importante también. Exactamente. Bueno, aunque, como le digo, no todo es perfecto. Hay, por ejemplo, del rubro de call center o ese tipo de rubros de atención al cliente, generalmente sí las despiden. Hay casos en los que yo me he enterado que las despiden. Pero en sí en la mayoría de trabajos es bastante respetado, o sea, se les paga todo como debe de ser, incluso les dan permiso para que vayan a amamantar a su bebé. Y todo ese tipo de cuestiones. Mira, tenemos, ya que mencionaste la parte de poder amamantar a un bebé, las empresas están en obligación de tener un espacio adecuado también, donde si los familiares pueden llevarle el bebé a la mamá puede amamantar al bebé con total tranquilidad, en un ambiente seguro, en un ambiente con calidad también, porque es un espacio único entre mamá y bebé. Sí, totalmente. Yo considero que ese es un gran avance. De hecho, desconozco si ya está en funcionamiento, pero sí es un plan que yo apoyo muchísimo, ya que la maternidad es algo bastante bonito, es algo bastante delicado, es algo que incluso tiene connotaciones sagradas. Entonces, considero que es muy importante este tipo de espacios, este tipo de cuestiones y que sea respetado sobre todo. Y pues
Bien por eso. Ok, Cristian, no podemos dejar de lado también en tocar el tema de los trabajadores del sector agrícola, un sector sumamente explotado, un sector mal pagado, un sector que realmente por años no se le dio o no se le está dando. Tú considerarás a tu criterio la importancia que tienen. El sector agrícola es el que nos da de comer a nivel de país. Exactamente, a nivel de país e incluso fuera, porque alimenta incluso a personas de otros países de la región, ¿no? Considero de que avanzaríamos bastante si el gobierno le diera prioridad a estas personas, si el Ministerio de Trabajo le diera prioridad a estas personas. Generalmente dicen que darles prioridad es darle semilla mejorada, darle abono y hasta ahí llegó. Pero no, o sea, también implica de que sea más valuado el cultivo, que de repente se pague más por un saco, por una bolsa, que las y que horas... es un trabajo largo, Cris. Larguísimo. El poder tener que la persona vea un saco de maíz, no sabe el trabajo que hay detrás de meses. Para un saco tiene que pasar un año, todos los días la persona regando, abonando, cuidando que no se le llene de plaga, cosechando, después de la cosecha, como que fiscalizarlo, ver cuáles son lo que está bueno, lo que está malo, lo que se exporta, lo que se queda. Entonces, es un trabajo tan extenuante, es un trabajo tan desgastante que considero que debería de ser de los mejores pagados. Ok, mira, siempre en este mismo tema, como siempre lo digo en entrevistas anteriores, tenemos la idea, tú sabes también, de que muchos salvadoreños de acá están viajando a través de visas por parte del Ministerio de Trabajo, donde la mano de obra agrícola, ya vamos a hablar más adelante de cuando los salvadoreños acá están trabajando aparte y no necesariamente agrícola, pero ¿por qué evaluar tanto la mano salvadoreña cuando sale al extranjero y no hacerlo desde acá, desde su casa, desde sus raíces? Pues considero que tiene mucho que ver con la estructura capitalista del país, es decir, nosotros ganamos en colones pero gastamos en dólares, cuando debería de ser ganar en dólares y gastamos en dólares. Entonces muchas veces, o sea, lo hacen a uno trabajar tanto, gana tan poquito, el dinero se le va así. Entonces de repente muchas personas buscan aplicar a este tipo de programas. Yo he estado bastante cerca de este programa. Bueno, estuve a punto de trabajar dentro de USAID y Joven 360. Vi de cerca cómo es la selección y todo eso, y hay mucha gente que se va más de una vez. O sea, hay mucha gente que pasa, o sea, se va este año, se va el otro año, y pues es bastante bendecido porque uno gana bastante, ¿no? Uno ya se va legal tranquilamente y trae una buena cantidad de dinero, y considero yo que debería de ser ofrecido en el país. O sea, yo no debería existir esa necesidad de las personas de emigrar a otro país, sino que todo debería de ser logrado acá. Entonces, quizás de repente es un poco complejo porque es de modificar todo, o sea, todo desde el Ministerio de Trabajo, desde lo más arriba hasta pasando por las empresas, los patronos, las prestaciones, aumentar los salarios, que al mismo tiempo es algo muy complejo a nivel macroeconómico, pero el deber ser es darle las oportunidades aquí a las personas. Ok, en el caso de los jóvenes que están por iniciar un trabajo, los jóvenes que aún no cuentan con la experiencia necesaria, y muchas veces las empresas pues les cierran las puertas. ¿Qué opinas? ¿Estamos avanzando? ¿Se le está dando la importancia necesaria a la juventud? ¿Se les respetan los derechos a quienes ya están laborando en cualquier tipo de empresa? Considero que la juventud la tiene ahí más o menos. Un poco fácil desde el punto de vista que el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ejecutivo, pues ahora tiene programas como Mi Primer Empleo. En la página del Ministerio se ven ahí los lugares donde uno puede mandar currículum. Muchos, o sea, propios de este programa no piden experiencia, pues por obvias razones. Pero aparte de eso, desde el punto de vista negativo veo de que sí, o sea, los jóvenes no pueden optar, por ejemplo, a un primer empleo dentro de lo que estudian, generalmente dentro de un call center, dentro de servicios. Para tomar experiencia. Ajá, para tomar experiencia. Pero a veces eso
termina siendo como contraproducente, porque, por ejemplo, yo tengo compañeros que tienen años trabajando en call centers o en servicios, y de repente cuando quieren aplicar a un empleo de su carrera, bueno, yo soy de Relaciones Internacionales, ellos también de repente quieren aplicar al Ministerio de Relaciones Exteriores, al SICA, a alguna embajada, le piden experiencia dentro de otra embajada. O sea, su experiencia previa no cuenta, sino que quieren una experiencia dentro del rubro, pero no pueden entrar al rubro porque no tienen experiencia previa. Entonces es bastante irónico e incluso bastante frustrante desde ese punto de vista. Entonces la juventud la tiene más o menos. Por un lado tiene facilidades, pero por otro lado, para alcanzar de repente una meta sí la tiene bastante complicada. En el tema de los salarios, realmente cuando un joven ya se encuentra laborando en cualquier institución u organización, ¿realmente la base salarial es competitiva o siempre hay como una brecha? No, porque él es joven, vamos a darle menos. Considero que en algunos lugares, probablemente la mayoría, sí hay una brecha, porque de repente dicen, ni siquiera ha terminado de estudiar en la universidad, que gana el mínimo, menos del mínimo. Entonces, de repente, está jovencito, tiene 20 años, o sea, acaba de empezar, creo que buen salario, $300. Entonces, de repente existe ese estigma, existe esa brecha de que una persona que ya tiene, digamos, 3 años de experiencia o más, pues tiende a ganar 400, 500, y de repente el joven, entonces le dan 290, 300, y pues ahí sí hay cierta brecha en algunos lugares. Ok, Cristian, mira, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentar a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora ya disfruta su bendecido desayuno con nosotros. Esta mañana estamos abordando temas importantes a nivel de país y estamos retomando también ya que este pasado lunes 1 de mayo fue el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Me encuentro muy bien acompañada de la analista de juventudes con quien estábamos abordando temas referentes a que si la juventud tiene las mismas oportunidades laborales. Y yo me pregunto, Cristian, ¿qué opinas tú sobre esta situación que están abordando sobre el incremento al salario mínimo? Pues es un poco complicado. A ver, explico para que los televidentes entiendan un poquito por qué aumentar el salario de repente no es tan adecuado. Exacto. Cuando se aumenta el salario mínimo, crea inflación, es decir, los precios tienden a subir. Lo vimos hace poco, o sea, ya no eran 300, son 365, la gente se alegraba, pero luego empezaron a ver que empezaba a subir el frijol, el arroz y todas esas cosas, ¿no? Vaya, para que me entiendan, digamos que solo hay 20 sacos de frijol, ¿no? Entonces los salvadoreños tenemos un salario de 365 y podemos comprar una bolsita cada uno, ¿no? Entonces digamos que el salario sube a 450, por decir algo.
esos 20 sacos ya no van a dar abasto para el dinero que tienen las personas. Las personas van a poder comprar más, pero no quiere decir que se va a poder producir más. Como la producción es reducida y las personas tienen más capacidad de adquisición, entonces el único modo que van a ver los productores es subirles el precio aún más. Entonces las personas van a quedar en lo mismo, o sea, van a tener más salario, pero también van a tener que pagar más. Cancelar más. Mira, pasa una situación también sumamente delicada y estamos hablando también del alto costo de la vida que ya está presente. Tenemos un acelerado incremento de productos de la canasta básica. Sí, bueno, eso ya tiene, aparte de la causa anterior que yo decía que es un poco la inflación como remanente del anterior aumento al salario mínimo, también tenemos la crisis de la guerra contra Ucrania, porque eso afecta muchísimo. Directamente. Sí, impacta en la cadena de suministros, entonces de repente la corita de pan ya no le alcanza, la cora de tortillas ya no, porque hoy ya dan 3 o 2 tortillas por la cora. Entonces eso más el hecho de que hay inundaciones, hay cultivos que se pierden, de repente, por ejemplo, nosotros dependemos mucho de Guatemala o de Costa Rica, entonces de repente ha habido crisis en esos países, crisis de producción. Y quedamos desabastecidos. Entonces, ahí vemos, incluso de Nicaragua ahora con la dictadura, nosotros dependíamos bastante con los lácteos, entonces vemos cómo de repente incluso depender de otros países nos afecta a nosotros. Entonces, es un cúmulo de muchas cosas que producen la inflación que tenemos. ¿Qué medidas, según tu criterio, podría tomar un salvadoreño ante esta crisis sobre incremento de precios de productos de la canasta básica, o aquellos productos que no pueden faltar en la mesa de los salvadoreños? Uy, eso es bastante difícil, bastante complicado. Bueno, es fácil decir, una recomendación, ¿verdad? Pero que exacto. la apliquemos. Es fácil decir, o sea, de repente yo puedo decir, bueno, pues ahora ahorre, o sea, apriétese el cincho, ¿no? Pero de repente es bastante difícil, porque de repente, o sea, para familias numerosas, o sea, darle de comer a 2, 3 hijos, más pagarles el colegio, pagarles los útiles, darles para que coman en el colegio. Entonces, a diario, Cris. A diario. Entonces, de repente es un poquito difícil, pero quizás mi recomendación va por ahí, o sea, como ver de qué manera se puede uno apretar el cinturón, recortar ciertos gastos. De repente, si tenían la costumbre de salir todos los fines de semana, pues hoy quizás ya solo 1 o 2 fines de semana al mes. Ya no comprar cafecito por las tardes, quizás mejor hacérselo en la casa, y ese tipo de cuestiones considero yo de que deberíamos de empezar por ahí. Ok, Crisia, en este contexto que estamos conversando sobre el incremento de precios de la canasta básica, el alto costo de la vida, las situaciones precarias laboralmente hablando, tenemos paralelo a esto que se incrementa la migración. Si bien es cierto que actualmente hay programas vigentes de migración laboral con visas legales, también siempre existe la brecha de los migrantes que se van con coyote, por así mencionar. Es bastante complejo. Yo de repente podría hablar desde mi privilegio, pero es bastante para pensarlo. Las visas que se ofrecen son temporales, es decir, la mayor, o sea, como que el tiempo máximo que se pueden estar, algunas son de 12 meses, 16 meses, pero o sea, si tienen que regresar, la gente se quiere ir a quedar allá porque considera o piensa de que en Estados Unidos, que en España, que en Canadá, hoy está de moda más irse a España que irse a Estados Unidos. Entonces piensan que llegando a otro país pueden tener las oportunidades que no tienen en su país. Realmente yo como internacionalista, yo como que he visto de cerca la migración en amigos, en familiares. Yo sí les puedo decir a los televidentes que no es como se lo pintan, o sea, no es como que llegando a Estados Unidos ya cambió todo. Ajá, ya cambió todo, voy a llegar a un trabajo de oficina, ganar 10,000 mensuales, voy a tener mi casa, mis 2 carros.
no es verdad, o a España, ¿no? Porque es Europa, yo voy a ganar más y voy a tener mejor vida. No, o sea, los migrantes, sobre todo los migrantes ilegales, están condenados, por ejemplo, a trabajos muy mal pagados, sin prestaciones, sin seguros, o sea, allá, por ejemplo, en Estados Unidos, en España no existe la sanidad pública, no existe las clínicas, que por ejemplo aquí de repente usted le duele la cabeza y puede ir a una unidad de salud, allá no, allá todo es pagado. Y sumamente caro, Y sumamente caro, o sea, no da abasto el salario. Dicen, pero allá voy a ganar 10,000 al mes. Sí, pero de repente son 3,000 de una cosa, la renta es altísima, es carísima, hay muchos taxes, al final le quedan quedando libres, al igual que aquí, $20. Y encima se está con la desventaja que no es su país, que en cualquier momento lo pueden meter preso, lo pueden deportar, peligros de repente, las bandas de narcotráfico y ese tipo de cuestiones que considero yo que no vale la pena. O sea, hay mucha gente que de repente dice, es que es tu privilegio porque tú sí tienes casa, tú sí tienes estudio, tienes trabajo, pero más allá de eso considero de que sí hay oportunidades, de repente quizás no es las que uno quiere en el momento, pero hay oportunidades y no hay nada mejor que estar en su casita comiendo frijolitos que aventurarse en un viaje que uno no sabe si va a llegar vivo o qué clase de peripecias va a pasar. Entonces pues yo considero de que no es tan correcto migrar. No me imagino qué clase de urgencia puede tener una persona de salir de su país, porque hay personas que tienen una urgencia horrible de que ni coyote, o sea, ellos solo se van arriesgándose a todo, pero realmente creo que nada vale la pena como para arriesgar la vida y la integridad de ese modo. Crisia, también es importante reconocer la valentía, el dominio personal que tienen las personas que emigran hacia otros países totalmente solos, saben a lo que van, consideran a lo que van y realmente es un sector que apoya al desarrollo económico del país, porque estamos hablando de las remesas. Sí, totalmente. Aunque eso depende un poco, porque yo tengo familia por allá que de repente manda remesas y es que dicen no es tan fácil, o sea, no es como que yo gano muchísimo dinero y solo suelto así, no, o sea, realmente conlleva muchísimo, conlleva ahorro, conlleva sacrificio. Y realmente sí, es un sector que aporta a la diáspora, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, aporta mucho a la economía. Hay personas acá que ni siquiera trabajan porque solo reciben remesas de alguien por allá. Entonces, sí es un aporte bastante significativo. Sin embargo, sigo pensando de que no deberíamos de llegar a ese punto, sino que esas oportunidades deberían de brindarse acá. Porque hay familias que se destruyen totalmente. Exacto. Estando una persona lejos, de repente los hijos quieren ver al papá, pero el papá está trabajando allá, no se puede regresar porque no está legal, no puede viajar. A veces ni siquiera pueden llamar porque se la viven trabajando. Esa es otra, o sea, la vida por allá es muy rápida, o sea, de un trabajo a otro, uno duerme 4 horas y ya va a otro trabajo, entonces sí. Ok, Crisia, nos vamos nuevamente a pausa comercial. No nos cambie, amigos televidentes. Les recuerdo que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. En los bloques anteriores hemos estado conversando importantes temas referente a los derechos de los trabajadores, la migración, y estábamos conversando que si realmente es necesario que los salvadoreños migren hacia otros países de forma ilegal. Tenemos acá a nuestra invitada, Crisia Marín, con la que ya estábamos conversando, que acá en el país se han dado muchos programas de migración laboral legal, muy importante. Ahora me pregunto tú, ¿cómo ves la situación del TPS? Considero bastante que pues es una medida a día de hoy un poco controversial, porque las personas que están amparadas en el TPS se quieren quedar allá, o sea, ignoran el temporal del nombre, o sea, es de estatus temporal, ¿no? Entonces, es un programa que tiene fin, como las visas H2B que da USAID y todo ese tipo de programas, ¿no? Es temporal, o sea, no es para irse a quedar allá. O sea, hay mucha gente que se ha acomodado, que tiene una muy buena vida por allá, que de repente tiene su casa, tiene su carro y no quiere regresar a El Salvador porque sabe que la vida acá no es igual de lujosa que la de allá. Entonces, pues, yo veo un poco problemático desde ese punto, pero considero de que las personas deberían de estar un poquito conscientes con eso. Y si no, pues buscar otra salida, buscar la residencia o la ciudadanía de alguna forma después de estar tanto tiempo viviendo allá. Y ese tipo de cuestiones, pero hay personas que de repente tienen cierta necedad de que quieren estar allá, y que quieren que el TPS sea ahora permanente, pero pues, realmente no se puede, es una medida migratoria, como ya lo repetí varias veces, temporal, y pues no se puede cambiar desde ese punto de vista. ¿Qué parámetros de edades de acá de salvadoreños son los que más buscan una migración ilegal? Generalmente los jóvenes. Yo he visto que los jóvenes, más o menos la gente, o sea, más o menos entre los 18 y los 35 años, generalmente porque de repente dicen que no encuentran trabajo o ese tipo de cuestiones, lo cual yo, o sea, de repente mi opinión es un poco controversial acá. Yo digo que no haya trabajo, porque trabajo hay mucho trabajo. O sea, uno se mete al LinkedIn, uno se va a caminar al centro y veo muchos letreros que dicen se busca empleada, se busca empleado, se busca ayudante. Entonces uno ve que empleo hay mucho, hay de sobra. Lo que pasa es que de repente los jóvenes, quizás no son las oportunidades que ellos buscan, de repente quieren tener un sueldazo, o sea, quieren tener 19, 20 años y tener un sueldo grande, o ya estar trabajando de lo que estudiaron como tal, y ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí vemos que hay un poco de discrepancia, ¿va? Yo tengo amigos que se han ido a Reino Unido antes de que se pusiera la visa, porque simplemente se querían ir, porque no querían estar aquí, porque no querían trabajar en call center, porque no querían trabajar de secretaria o de otra cosa, sino que se querían ir a Reino Unido a ganar más, a vivir mejor, pero realmente estando allá se dieron cuenta de que las cosas no son fáciles, o sea, es incluso más complicado que en su país. Entonces, y a un joven lo tratan como un adulto, ¿verdad? No hay consideración. Sí, no hay consideración. De hecho, creo que es hasta más explotado porque dicen es joven, tiene energía, toda la energía necesaria. Ajá, lo vamos a poner a jalar bultos, a construir todo el día, no se va a cansar. Entonces, vemos que no hay ningún tipo de consideración ni con la salud física, ni la mental, ni nada. Ok, Crisia, tenemos también, quiero conocer tu postura más bien sobre los lugares de sano esparcimiento, los diferentes programas que se crean para la juventud salvadoreña. ¿Qué opinas? ¿Estamos apoyando realmente en esa parte a la juventud a que pueda desarrollarse? Estamos hablando de deportes, estamos hablando de arte. Depende, o sea, desde el punto de vista del gobierno, de las organizaciones, de las instituciones, sí hay un apoyo porque vemos que están los espacios, ven que están adecuándolos, ambientándolos y apoyando a los jóvenes. Que quieras o no, ayudan directamente para que un joven decida, pues, ¿por qué no quedarse acá con su familia? Exactamente. De repente, pues, se ve que del deporte y de ese tipo de oportunidades, sí de repente se puede salir adelante, ¿no? Pero de repente de parte de los padres hay como que les cortan las alas. Por ejemplo, yo he tenido, bueno, a día de hoy ya no estoy en ese cargo, pero más o menos porque trabajo, entro a veces a las sesiones de debate. Estoy en un club de debate
que nació en la Universidad Francisco Gavidia, luego pasó a manos de Glasgow y luego pues tenemos nuestra personalidad jurídica y somos independientes, adoptamos jóvenes de todas las universidades y les enseñamos a debatir. Tenemos ese espacio de esparcimiento, de formación académica, porque también es formación académica. Muchos jóvenes talentosos, ¿verdad? Muchísimos jóvenes talentosos. Hemos ido a España, hemos ido a Ecuador, entonces a competir, a ganar, ¿no? Entonces, hay mucho talento. Sin embargo, como decía, a veces los padres no les gusta. O sea, como que dicen es perder el tiempo, deberías de mejor buscarte un trabajo, cosas así, cuando de repente la salud mental es muy importante también. O sea, de repente estar debatiendo, estar compartiendo con los compañeros es parte de la salud mental, ¿no? Es parte de ese cuidado. Entonces, considero de que hay bastante apoyo, pero al mismo tiempo hay padres un poco reacios porque quieren que los hijos se dediquen a otra cosa. Pero mi llamado a los televidentes es que si de repente su hijo muestra interés en debate, en pintura, en baile, lo apoyen. Aunque no sea pagado, Tricia, porque la mayoría de padres de familia me van a disculpar, pero esperan que un joven participe en algunas actividades que ya sean remuneradas. Yo he tenido la oportunidad de escuchar y te van a pagar. Sí, de hecho a mí me ha pasado, es como que de repente yo me he ido de viaje representando al país en debate y me dice, bueno, mija, mire, yo veo que no le está ayudando mucho, yo no veo que traiga dinero, que traiga otra cosa, y yo le digo, es experiencia, le digo, es mi esparcimiento, y me dice, ay, pero eso no paga facturas, me dice, y yo le digo, sí, pero siento que es necesario, y de repente a uno lo hace sentir culpable, porque yo ya me he sentido culpable de estar en debate, de estar en otra cosa y que no me estén pagando, y yo digo, ay, no estoy siendo productiva. Y de no aportar a tu casa, ¿verdad? Ajá, con esa culpabilidad. Sí, aunque uno de repente aporte un poquito con trabajo, con algo, pero como ha tenido 2 o 3 horas haciendo otra cosa, uno se siente culpable, aunque ya haya aportado, uno se siente culpable. Y entonces yo digo a los padres que de repente están escuchando, no sean tan duros, de repente sus hijos necesitan socializar, necesitan desarrollar otras habilidades, uno nunca sabe, porque de repente el debate, por ejemplo, a mí me ayuda en mi vida profesional, a los abogados les ayuda en su vida profesional, bueno, a cualquier persona, porque el debate te puede ayudar incluso a defender tus derechos. Exactamente. Crisia, si le damos la vuelta a la moneda, las oportunidades están, te las presentan, hay muchas instituciones, muchas organizaciones que están pendientes de hacer cumplir una participación de la juventud, pero ahora me pregunto, ¿realmente los jóvenes están aprovechando todas estas oportunidades o nada más es como quien dice, bueno, ahí están, pero a mí no me interesa? Mitad y mitad. Yo conozco jóvenes que aprovechan muy bien las oportunidades, mis compañeros de debate aprovechan muy bien las oportunidades. De repente hay jóvenes que no les gusta, que les da pereza, algunos influenciados por sus papás que dicen, es que eso no me deja nada bueno. Pero realmente sí, las amistades, las oportunidades que de repente puedan existir de irse a estudiar a otro lugar, a conseguir algún trabajito de alguna forma. Por ejemplo, yo conseguí trabajar con personas de Perú gracias a debate, después de un campeonato de debate, porque nos hicimos amigos, creamos esa relación, y entonces fue como que de repente un trabajito pequeño, temporal, pero hay oportunidades. Entonces de repente unas oportunidades crean otras. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, las grandes oportunidades se crean a partir de saber aprovechar las pequeñas. Entonces de repente eso, y pues hay jóvenes que aprovechan mucho y logran irse al extranjero, hay jóvenes que de repente consiguen becas, estar en deporte de repente consigue becas en una buena universidad, y pues a los jóvenes que no se animan por A o B motivo les animaría yo, valga la redundancia, a que pues si tomen esta decisión, si tomen este camino, porque de seguro que les puede dejar algo muy bueno. Y pues no todo es dinero, al final no todo es dinero. Con tener una buena salud mental, con saber socializar, ya es una gran ganancia. Mira, muchas veces sucede la situación de que los jóvenes no aprovechan las oportunidades simplemente por falta de información, ni siquiera saben las oportunidades que diversas instituciones, ONG, organizaciones les están presentando. Exactamente.
De hecho, nosotros de repente que trabajamos en organizaciones no gubernamentales, se nos da la tarea de compartir en nuestras redes sociales, en historias de Instagram, en Facebook, las oportunidades que de repente existen en Glasgow, en USAID, en Techo. Sí, a veces los jóvenes desconocen, ¿no? Hay gente que de seguro ahorita algún televidente hasta ahorita se acaba de enterar de que existe un club de debate a nivel nacional, ¿no? De que de repente hay actividades, por ejemplo, viajar a representar al país. Hay mucha gente que de repente no sabe ese tipo de cuestiones y ahorita se está enterando. Los clubes estudiantiles, por ejemplo, de Glasgow, hay mucha gente que no sabe que eso existe, entonces por ahí van algunas cosas y el desconocimiento es a veces también una raíz de ese tipo de problemáticas. Okay. Entonces pues tenemos nosotros, por ejemplo yo, la tarea de dar a conocer ese tipo de oportunidades para que más jóvenes se unan a este tipo de cosas. Excelente, mejor dicho imposible, ¿verdad? Sí. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie porque ya retornamos para finalizar la entrevista Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estoy acompañada de la analista de juventudes, Crisia Marín, con quien hemos estado abordando temas muy importantes a nivel de país durante estos bloques anteriores. Y ahora me pregunto yo, estábamos conversando sobre la juventud, las oportunidades para los jóvenes y que muchas veces estas no son aprovechadas porque realmente la juventud desconoce que existen esas oportunidades. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Qué hacer como adultos comprometidos, como empresas comprometidas, el poder llevar esa información necesaria desde que están estudiando? Estamos hablando de bachillerato, estamos hablando de un niño pequeño que ya vaya con la idea de que en el país sí existen instituciones que puedan brindarle una ayuda necesaria para su desarrollo profesional. Sí. Pues como adultos comprometidos, como personas que formamos parte de una sociedad y queremos lo mejor para las presentes y futuras generaciones, considero que tenemos la tarea de informar. Tenemos la tarea de decirle a un joven, mira, yo veo que tú tienes talento para el deporte, mira, yo veo que tú tienes talento para el debate o para la pintura, mira, en este lugar imparten clases, en este lugar hay una federación de X cosa. Considero de que deberías pensar deberías unirte. A los padres también, que no sean tan reacios, o sea, no todo en la vida es estudio, trabajo, dinero y hasta ahí murió, sino que también de repente potenciar talentos que pueden abrir oportunidades incluso mejores que solo dedicarse a estudiar y trabajar. Ese tipo de cuestiones. Además, las oportunidades existen, hay en el país oportunidades, no hay por qué migrar a Reino Unido, a Canadá, a España, a Estados Unidos, que son países sí bien de primer mundo, pero probablemente, aunque sean de primer mundo, no pueden darte lo que de repente tu país te puede dar. Tu país te puede dar hobbies, tu país te puede dar trabajo, estudio. Cuesta porque cuesta, pero te va a costar más en otro país, porque no eres de ese país, no estás en un estatus legal, la gente no tiene, o sea, no eres parte de esa gente y de esa cultura. Empatía, ¿verdad? No hay empatía, sí, de repente. La gente se enoja de ver migrantes, te quieren lejos y ese tipo de cuestiones. Entonces, es mejor estar en su país, con su familia, con sus oportunidades, sus prestaciones, su protección. Entonces,
Ese es de repente el mensaje que yo quisiera dar. Las oportunidades están aquí, hay oportunidades de todo tipo, de toda clase. De repente hay que esforzarse un poquito, la vida no es tan fácil, ni aquí, ni en China, ni en ningún lado. Entonces, hay que ver la verdad. Cristian, ¿qué tanto es la importancia del impacto en el apoyo familiar hacia los jóvenes? Uy, es muy importante, es determinante de hecho, o sea, lo que los padres hagan con los niños y con los adolescentes va a determinar lo que estas personas sean en el futuro. De repente si tienen un entorno problemático, si no hay apoyo, entonces esa persona va a buscar el apoyo afuera y ese apoyo puede ser erróneo, puede terminar, qué sé yo, en alguna pandilla, en algún lugar que no debería de estar. Los padres deberían de ser esa protección y ese apoyo. De repente puede terminar en una relación tóxica, problemática, porque los padres no tuvieron de repente ese cuidado, ese amor, ese cariño. Entonces, considero de que es muy importante que los padres apoyen mucho a sus hijos, que los sepan guiar, que sepan ser con ellos y ese tipo de cuestiones. Cristian, quiero agradecerte el haber compartido con nosotros esta mañana, compartir toda tu experiencia, por supuesto compartir importantes consejos para la juventud salvadoreña. Te esperamos nuevamente y como siempre un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente un placer compartir con ustedes, queridos televidentes, con el canal. A mí me encanta muchísimo estar por acá y pues espero estar pronto por acá nuevamente. Muy bien. Y a usted también, amigos televidentes, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le deseo una bendecida semana. Que tenga un bendito descanso.